Bueno, muy buenas noches a todos, ¿cómo les va? Es un gusto poder acompañarles. Deseamos de todo corazón que Dios les bendiga. Llegué y en la entrada me recibió la Pantera Rosa. Y cuando moví, resulta que era un amigo que conocía. Me prometió que la próxima vez que vaya a Verazategui ya tiene fama por su suéter. Tenemos videos filmados, todo. Pero bueno, es un gusto acompañarles. Traigo saludos de Lorena. Hoy andábamos cruzados con la familia. Así que bueno, se quedó de, no sé si guardaespaldas o qué, de vigilante de la casa. Pero bueno, les manda muchos saludos. Creo que dentro de poquito tiene que venir, así que después se la tienen que aguantar a ella ustedes. Hoy me aguantan a mí, próximamente a ella. Bueno, vamos a tratar rápidamente de ir a Génesis capítulo 29. Y voy a, quizás pensaba en el hecho de decir, bueno, ¿cómo yo me imagino después de un día de trabajo, ida y vuelta, llegás a la iglesia y venís con los ojos medio cruzados, ¿no? Y pensaba, bueno, de qué manera o de qué forma bosquejarlo para quizás, como decía Santi, llevarnos alguna idea práctica para casa, ¿no? La semana pasada hablaron, me imagino, de Génesis 28. ¿Quién predicó? ¿Se acuerdan? ¿Omar? Muy bien. Así que vamos a hacer buena letra. Ya arrancamos con el pie izquierdo. ¿Qué dijeron? No porque predicaste vos, Omar, sino por la introducción mía. Tiene esas miradas que te meten miedo, ¿viste? Pero bueno, nosotros lo queremos en Verazategui. ¿Qué fue lo que se dijo o qué es lo que vos te acordás? Quizás un poquito el personaje central empieza a ser Jacob, ¿no es cierto? ¿Qué me podés decir de Jacob? Lindo nene, ¿no? Era un mentiroso, ¿no? Está asombrado, Walter. Sí, era una larva, sí. Yo no quería ser muy grosero, pero era un mentiroso. ¿Qué más le podemos sumar? ¿Qué te parece a vos? Desde que arranca, que nace, yo, aparte de mentiroso, yo le agregaría un ventajero. ¿No es cierto? Si estuviera en nuestros días, tendría una cueva de casa de cambio. ¿Viste? Yo me lo imagino con ese perfil. Ahora, lo real es que vos cuando empezás a estudiar la Biblia y empezás a ver de manera puntual la vida de este hombre, te vas a encontrar con que no era una persona linda en el buen sentido de la palabra. Era una persona, quizás los propios familiares, un hermano te diría, che, de cuídate. Es feo, ¿no? Que dentro de casa quizás tengas una experiencia como esa. Gracias a Dios, yo en mi casa paterna no tuve esa experiencia. Yo tengo a mi hijo chiquitito que es muy parecido a un crápula, ¿viste? Si te puede dormir, te duerme. Así que estamos ahí machacándole porque son cosas que evidentemente todos tenemos. Algunos las manifestamos un poco más y otros un poco menos, pero a veces cuando vos vas a la Biblia nos cuesta mucho entender cómo Dios quizás elige personas como esta para seguir escribiendo su historia. Y vos decís, o acá pasa algo que nosotros no entendemos, que seguramente es eso, porque Dios no se equivoca. ¿Y sabes en qué pensaba yo? Yo pensaba en la vida de Jacob y te animo a verla como un espejo. Porque quizás cuando nosotros vemos a los diferentes personajes de la Biblia, podemos llegar a cometer el error o a tener la tendencia de quizás caerle con una vara de hierro, ¿no? Olvidándonos que muchas veces ante situaciones similares nosotros actuamos de maneras muy parecidas. Y lo severo que a veces somos para medir a personajes como muchas veces no lo somos para medirnos nosotros mismos. Pero ¿sabes en qué es lo que pensaba? Que claro, Dios no nos elige por lo que nosotros somos. Dios nos elige por amor. Pero también pensaba en que Dios nos elige confiando en lo que podemos llegar a ser. Y claro, cuando vos vas entrándote en el libro de Génesis, vos vas viendo que va pasando la posta de Abraham, después gira en el eje de Isaac, después de Isaac con sus dos hijos, pero la historia se va a centrar en la vida de Jacob. Esaú ya pasa a ser un personaje más
de reparto, pero el eje pasa por Jacob. Y vos vas a ir viendo en el transcurso de toda la historia bíblica cómo Dios va transformando la vida de este hombre. Arrancó siendo un mentiroso, ventajero y todas las cosas malas, no las digas en voz alta, que se te pueden imaginar de este personaje, lo real es que son ciertas. Pero vos vas a ir viendo cómo este hombre, en la medida que va teniendo encuentros con Dios, la vida de este hombre va cambiando. Y de esa transformación y de esos cambios que este hombre va sufriendo en su vida, nosotros nos podemos ir dando cuenta que Dios nos elige por amor, pero Dios también nos elige confiando en la obra transformadora que puede hacer en nosotros. Y por eso quizás hoy estás jueves 19 de octubre, estás en este lugar y decís, bueno, ¿qué tiene Dios conmigo? Y Dios tiene una gran tarea con vos de la misma manera que lo tiene conmigo. ¿Por qué? Porque es cierto que un día nos eligió porque nos amaba, pero también es cierto que nos ha elegido porque quiere transformar nuestra vida. Y a través de las cosas cotidianas de la vida que nos tocan vivir, Dios las va a utilizar para hacernos ver las cosas de una manera distinta. Por eso me gustaría hacerte 4 menciones sobre la vida de Jacob en el capítulo 29, para que vos puedas comprender que fue un hombre común y corriente, el cual necesitó la intervención de Dios en su vida, y vamos a ver 4 menciones que podemos hacer de él. No sé si se puede pasar la letra arriba, ¿se puede? Qué grande. Génesis capítulo 29, para que nos vamos quedando chicato, la Biblia en la pantalla es buenísima. Lore cada vez que salgo a aplicar otra vez dice, no te hiciste los anteojos. ¿Qué vas a hacer? Y siempre el Señor se provee su siervo, ¿viste? Que el drama es cuando vas a un lugar que no tienen computador y cañón. Así que ahí tenés que leer e inventás una nueva versión, ¿viste? Pero fíjate qué es lo que dice Génesis capítulo 29, verso 1. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y se juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Verso 4, y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí le conocemos. Versículo, vamos a pasar al 10. Fíjate que lo que dice el versículo 10, y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob, removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Dice el versículo 11, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las buenas nuevas a su padre. El capítulo 28 termina ahí mostrándonos y mencionándonos de esta salida al encuentro que Dios tiene con Jacob. Y terminando el capítulo, Jacob tiene una especie de oración, de sentimiento en voz alta, diciendo, bueno, si vos me acompañás, si vos me mostrás tu buena mano, y empieza, por decir de alguna manera, a generar algún tipo de compromiso con Dios. En estos primeros 11 versículos, yo pensaba que una primera mención que podemos hacer de este personaje Jacob, que no te tenés que olvidar, está en el periodo de transformación como vos y como yo. Lo primero que nos muestra, o que podemos ver, es que fue un hombre entendido. ¿En qué cosa? En que su viaje estaba siendo prosperado con Dios. Cuando vos, por Dios, cuando vos ves que decís, bueno, la vio a Raquel y la besó, vos te imaginás una novela turca, ¿no? Y vos decís, esto no andaban con vuelta, ¿no? La vio, ¡pa! Amor a primera vista, diríamos en nuestro criollo básico, se la apretó. No es la idea de esto. No es la idea de esto, porque atrás de eso le dio un beso y se puso a llorar. Y vos decís, ¿qué es lo que pasa acá? Este galán de telenovela no es como el que nosotros estamos acostumbrados. ¿Sabés qué es lo que estaba pasando? Él estaba entendiendo y él estaba comprendiendo que aquellas cosas que en el capítulo 28 le había dicho a Dios, hasta ahora no era una persona muy
cercana, no había evidencias claras de que tuviera una relación cercana a Dios. De hecho, las cosas que él hacía mostraban que estaba más lejos que cerca. Y por eso es importante entender cómo arranca el capítulo 29, porque es una continuación de lo que él con Dios estaba entablando en el capítulo 28. Y claro, él va a la tierra donde tenía que ir, va a la tierra de sus ancestros, de sus antepasados, porque él tenía que buscar mujer de ese lugar. Y cuando está en ese lugar empieza a preguntar y resulta ser que con las primeras personas que entablan una conversación, le pregunta por la persona que él está buscando y le dicen que sí lo conoce. Y vos después, si tenés tiempo, lees, son muchos versículos para leer ahora en la reunión por una cuestión de tiempo. Y resulta que mientras estaba hablando con ellos y ellos le dicen que lo conocían, se acerca la hija de ellos. Y claro, él empieza a ver todos estos sucesos y se va dando cuenta que, claro, evidentemente cuando uno confía en Dios y cuando uno realmente le cree a Dios, las casualidades en la vida pasan a un segundo plano. ¿Por qué? Porque Dios no se maneja con casualidades. Mirá qué justo, mirá con quién te encontraste. No, evidentemente que Dios tiene causalidades. Ahora, esas cosas nosotros las podemos empezar a ver y las podemos empezar a experimentar cuando en nuestra mente y en nuestro corazón vamos teniendo este deseo genuino, un deseo noble de querer relacionarnos con Dios y poder disfrutar en nuestra vida cotidiana esas pequeñas cosas que Dios de diferentes formas y de diferentes maneras va haciendo. Por eso la primera mención que podemos hacer de este capítulo y de este personaje es que fue un hombre entendido, un hombre que estaba animado y entusiasmado porque estaba empezando a dar los primeros pasos de su vida de fe con Dios y estaba pudiendo discernir cómo Dios iba guiando sus pasos, iba guiando su vida y podía empezar a entender y comprender que Dios no se maneja con cosas casuales, sino que para cada cosa Dios tiene un propósito y encausa nuestras vidas para que podamos cumplir con lo que Él ha delimitado para nosotros. ¿Cuál fue la última vez que vos paraste un poquitito y en medio de todas las cosas que cotidianamente tenemos que hacer, vos decís, evidentemente Dios estuvo guiando esto? Y son esos momentos, nosotros recién leíamos, la besó y se puso a llorar, no porque estaba nervioso por el beso, sino porque realmente él estaba entusiasmado y animado con poder ver la buena mano de Dios obrando y operando de una manera especial en su vida. Yo no sé cuál fue la última vez en que vos te detuviste, y no te digo que te pongas a llorar como se puso a llorar él, pero sí que puedas dejar salir de tu interior un piantón de gozo, de alegría, por poder pensar, evaluar y meditar cómo la buena mano de Dios está operando en libertad en tu vida y a través de tu vida. Son esos momentos que te llevan a decir, che, la verdad que antes yo siempre escucho la historia que me cuentan otros, ¿no? Pero ahora que me toca vivirla a mí en tiempo real, me voy dando cuenta que Dios tenía un propósito para cada cosa. Hay veces que nosotros tratamos de esquivar esas cosas que Dios muchas veces permite en la vida. Pero después que la transitas te das cuenta que Dios es un Dios que tenía objetivos claros, pautas claras para que vos y yo podamos transitar en ellas. Y cuando vos pasás por toda esa situación y mirás hacia atrás, hay un gozo que invade tu ser e invade mi ser en poder decir, realmente el Dios que tenemos es un Dios que vale la pena creerle, es un Dios que vale la pena confiarle la vida. ¿Por qué? Porque Él, a pesar de que nosotros no somos dignos, Él va guiando y encauzando las cosas, por más que vos y yo no lo merezcamos. Porque quiero decirte algo, Jacob no lo merecía. Sin embargo, Dios le va a hacer una manifestación de su gracia y le va a empezar a mostrar lo bueno y lo importante que es poder confiar en Él. ¿Cuándo fue la última vez que confiaste en Dios de una manera así?
Pero no solamente poder pensar en cuándo fue la última vez que vos confiaste en Dios, sino que paraste un minutito para poder honrarlo, para poder glorificarlo, para poder adorarlo por las cosas buenas que Él hace. Nosotros siempre tratamos de esquivar el bulto. Nosotros el lunes llegamos de campamento de iglesia. Tuvimos un año súper complicado en la iglesia. ¿Viste esos años? No sé, Walter, si te pasa a veces de querer tirar una granada con la puerta cerrada, ¿no? Y con todos los hermanos adentro. No, eso los pastores no lo piensan. No, vos no. Aquel es más de lanzallamas, me parece. Aquel le pinta por otro lado. Pero ¿viste esos años que vos decís, wow, qué año fulero? Esos años tristes, ¿viste? Que vos decís, que pase rápido este año. Y se nos venía el campamento de iglesia. Para nosotros el campamento de iglesia es súper importante. Te tendré que decir que la actividad más importante del año. Y te voy a ser totalmente franco, no teníamos ganas de predicar ninguno. Invité a un amigo con buzo rosa, pero no quiso venir. Así que estuvimos viendo a algunas personas que necesitábamos que entendieran la situación que habíamos pasado y que nos acompañaran, porque lo real es que no, si vos me preguntabas, ahora tenés que predicar, no cuentes conmigo. Así que probamos plan A, plan B, plan C, llegamos al plan Z y seguíamos, el plan jefe y jefa parecía, ¿viste? No había chance, hasta que un día hablando con los chicos en el consejo pastoral, dijimos, bueno, no hay forma, hemos intentado todos los recursos habidos y por haber. Ir sin predicar tampoco se puede, porque si no seríamos una sociedad de fomento. Así que como yo soy el más antiguo, me mandaron al muere, dijeron, te toca a vos. Así que bueno, con todo el dolor del alma, porque la verdad es que no quería hacerlo. Pasamos un fin de semana extraordinario. Y claro, después que pasó el fin de semana, que compartimos todo lo que teníamos que compartir, porque para nosotros el campamento de iglesia va más allá de compartir la Biblia. Es compartir la vida, la experiencia y estar en comunión. Siempre decimos, bueno, la ropa sucia se lava en casa y es acomodar y ajustar todas las cosas que pueden estar desajustadas. Y cuando terminamos el campamento estuvimos como 3 horas compartiendo. De todas las cosas buenas, todas las cosas malas, todas las cosas que hemos aprendido. Y sabes que fue un tiempo especial porque fue esos momentos donde decís, bueno, hay que hacer una pausa. Y son momentos especiales para poder honrar y glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando vos estás en medio de la crisis, vos lo que querés son soluciones. Y vos querés brindar respuesta cuando quizás ni siquiera vos la tenés. Y fue un año en el que realmente el Señor nos sacó todo tipo de recursos a la mano y nos tuvo que enseñar que la obra no es de ninguno de nosotros, la obra es solo, pura y exclusivamente de Él. Y algo que hablábamos con los hermanos es que Dios es tan grande que hace la obra como quiere, con quien quiere, cuando quiere y hasta donde Él quiere. Y que ninguno de nosotros somos importantes en esta historia. ¿Por qué? Porque la historia de la iglesia, la historia de la Biblia, tiene que ver con Él. Y por eso, querido hermano, te quiero animar. Estamos entrando ya en la última etapa del año. A que seas una persona entendida de la misma manera que lo fue Él, considerando tu vida y viendo diferentes manifestaciones de Dios en las cosas cotidianas y rutinarias que te tocan hacer. No nos acostumbremos al milagro de Dios. Tengamos esa capacidad de sorprendernos de aquellas cosas que Él hace. ¿Eso sabés quién lo hace? Una persona que está teniendo una relación con Dios. Y este hombre que había sido amado por Dios y elegido por Él, a pesar de que había empezado para atrás, él empieza a tener una faceta distinta y a darse cuenta que un Dios tan grande, tan sublime, tan santo, tan soberano quería tratar con él.
Y él, en una cuestión cotidiana de ir a la casa de sus familiares en una tierra lejana, él se goza y se alegra porque va viendo cómo Dios va guiando las cosas, y no tenemos un Dios de casualidades, sino que tenemos un Dios que obra y opera en las causalidades, a pesar de que son caminos que muchas veces vos y yo no elegiríamos transitar. Pero qué bueno es poder entender y comprender que Él está al control, y a su tiempo, si nosotros paramos la pelota, observamos la situación, nos vamos a maravillar de poder entender que en cada situación de vida que Él nos toca o nos permite vivir, Él está al control de las cosas, buscando proveernos lo mejor que nosotros necesitamos. Hoy, ya un poco más tranquilos en el año, miramos hacia atrás y decimos, wow, tenemos 23 años de iglesia. El campamento lo utilizamos como la fecha de aniversario de iglesia. Y de los 23 años, este fue el peor de todos. Pero peor lejos. No tiene competición, no tiene puesto segundo ni tercero. Lejos profesionalmente el peor. Pero quiero decirte algo, la experiencia que hemos tenido de poder ver el obrar de Dios fue increíble. En la última reunión de iglesia que tuvimos no sé si fue el domingo 30 o domingo 31 de julio, dando algunos informes que a veces son tristes que tenés que dar, dijimos, bueno, a esta situación le ponemos un punto y confiamos en Dios que nos va a permitir dar vuelta una página. A partir del primer domingo de agosto, yo no te puedo explicar la cantidad de gente nueva que empezó a venir a la iglesia. Estábamos en el campamento y los chicos me dicen, che, ¿esto de dónde salieron? No, y este es uno nuevo que está viniendo de allá, recibió a Cristo hace 4 semanas, 3 semanas, un montón de gente nueva. Y claro, cuando vos hoy te parás acá y mirás hacia atrás, y bueno, tristemente hay veces que Dios tiene que, el enemigo nos pide para ser zarandeado, y hay veces que el Señor hace también sus movimientos, ¿no? Y tuvimos que aprender Juan 15, que separados de Él no podemos hacer nada, pero para que muchas veces la vid pueda crecer, tiene que ser podada. Y lo que no está dando fruto a veces tiene que ser quitado, y no es un proceso lindo, es un proceso doloroso. Pero muchas veces cuando pasás por la poda de Dios, vos te encontrás con que en el tiempo que Dios quiere, vos vas observando los frutos que solamente Él puede dar. Ahora, ¿cuándo te das cuenta de eso? Cuando parás la pelota, mirás hacia atrás y podés observar y podés contemplar que la buena mano de Dios está al alcance de la mano de sus hijos, de su pueblo. Y esto era lo que pasaba con este hombre. Por eso la primera mención fue un hombre entendido. Segunda mención, dice el versículo 15. Verso 15 dice, entonces dijo Labán a Jacob. Acá se juntaron los mentirosos. Qué familia, ¿no? Dice Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. No sabía lo que estaba diciendo, ¿no? Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Verso 17, y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Se ve que Lea llegó tarde al reparto de cualidades, ¿no es cierto? En nuestro contexto diríamos la más feucha, laburadora a 1000, pero la otra se ve que era más linda, ¿no? Dice el versículo 18, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Dice el verso 19, y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Verso 20, dice así, sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron pocos días porque la amaba. Acá sí estamos en una telenovela, ¿no? Impresionante. Ahora, vimos en Jacob un hombre entendido. En segundo lugar, Jacob, un hombre enamorado. Un hombre que vio a esta mujer y quedó impactado con ella. Ahora, es lindo pensar cómo Dios en la Biblia, en los diferentes libros de la Biblia, nos deja ver no solamente que Él es un Dios amoroso para con nosotros,
sino que nos ha dado esta capacidad de poder amar. Y dentro del parámetro que Dios establece, Dios nos ha dado la capacidad de poder amar a otro ser humano y ver cómo Dios va guiando las cosas y va guiando el camino, porque Él había ido a la tierra de sus antepasados a buscar mujer. Y este familiar, Labán, que era un atorrante también, tendría otra cueva, sería otro arbolito para nosotros hoy día. Él dice, no vas a estar trabajando acá gratis. Decime, si vos te vas a quedar con nosotros, decime cuál va a ser tu salario. Y dice que tenía 2 hijas. Una era buenita, pero no bonita aparentemente. La otra se ve que era muy linda. Y claro, la Biblia dice que Jacob quedó flayado con Raquel. Y acá nos metemos en una situación muy particular. Porque vemos que fue un hombre entendido, pero la Biblia nos menciona también que fue un hombre enamorado. Y estuvo dispuesto a pagar el costo. Ahora, la tercera mención que podemos hacer, fíjate qué es lo que dice el versículo 21. Dice, entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. 7 años laburando a lo loco. Se había enamorado en serio, ¿no? Y dice la Biblia que a él le pareció poco ese tiempo, porque estaba flashín, como cuando Fede se enamoró, ¿no es cierto? Venía a todas las reuniones, se bañaba, antes venía hecho un croto, ¿no es cierto? Ahora está hecho un padre de familia, te estás portando como padre de familia. Después te cuento, ¿no? Me imagino no te levantarás a ver los partidos de rugby a la madrugada y el nene llorando, ¿no? Eso no se hace. Ahora, fíjate qué es lo que dice la Biblia, verso 22. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Verso 23, y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, la mayor, la buenita, y se la trajo y él se llegó a ella. Verso 24, y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Y verso 25, venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido yo por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Hablamos de un hombre entendido, un hombre enamorado, un hombre engañado. Y claro, la Biblia menciona un principio, ¿no? Uno cosecha lo que siembra. Y claro, lo real es que hasta este momento, él siempre había sido el que había jorobado de los otros. Pero él iba a tocar padecer en carne propia lo que muchas veces él había hecho con los demás. Y este pariente, este suegro, era un bandido peor que él. Y claro, el relato bíblico dice que él laburó los 7 años, se cumplió el tiempo, hicieron un banquete, prepararon la festilonga, todo. Y cuando llegó el momento dijo, bueno, dame a la nena, ¿no? Y diría, hoy le metés un tiro, ¿no? Decís, no, a la nena no. Ahora, prepararon todo, seguramente tendría algún tipo de vestimenta particular, no había mucha luz. Y él tuvo su noche de boda, y aquí que a la mañana cuando se despertó, estaba la buenita, no la bonita. Y claro, se armó un lío bárbaro. Porque claro, él no había trabajado por ella. Y claro, habrá salido de su habitación, de su tienda, de su carpa, no sé en dónde estaría, y se habría ido enloquecido a buscar a Labán. Y claro, cuando lo ve a Labán le dice, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Yo no trabajé por esta mujer. Y él ahí le aclara cuál era la costumbre de la tierra. Dice, no, lo que pasa es que en nuestra cultura no podemos darte la menor sin darte la mayor primero. Y claro, él ahí se la tuvo que morfar. Y tuvo que empezar a padecer en carne propia lo que muchas veces él había hecho con otras personas. Ahora, quiero decirte algo. Walter nos decía recién, bueno, una de las características más marcadas de Jacob fue que fue un mentiroso. Acá su suegro lo engañó, sus hijos lo engañaron. Tuvo que vivir una mentira prácticamente toda su vida y en la gracia de Dios, antes que la luz de su vida se apague, él pudo volver a encontrarse con su hijo, una historia que en los próximos jueves ustedes van a ir viendo, la historia de José.
Porque claro, Dios nos va transformando. Pero quiero decirte algo, las consecuencias de las cosas que nosotros decidimos mal no se van. Y hay un principio absoluto en la Biblia que tiene que ver con el hecho de que nosotros cosechamos lo que sembramos. Y esto pareciera ser que muchísimas veces pensamos, bueno, pero cuando uno se acerca a Dios, uno puede recibir la transformación de Dios, pero muchas veces los hechos que nosotros hemos hecho continúan y sus consecuencias también. Y tristemente uno en carne propia tiene que ir experimentando aquellas cosas por las cuales, de diferentes formas y maneras, uno ha agraviado a otras personas. Estamos con un matrimonio que está súper salvaje. Nosotros estamos llenos de salvajes, pero este es un salvaje profesional, ¿viste? Que todavía no recibieron a Cristo. Así que el fin de semana fueron al campamento colectivero, debe trabajar por acá, así que no le voy a dar muchos datos, a ver si lo encuentran en el colectivo. Pero una de las cosas más difíciles, él hace poco tiempo se enteró de una infidelidad de su mujer. Y ¿viste? Que no puede ser, que cómo me va a engañar, que esto, que el otro. Así que empezamos a charlar. Y ahora resulta que si ella le engañó una vez, por cada vez que ella le engañó 10 veces. Entonces le decía, no seas cara dura, loco. Dios en Cristo hace todas las cosas nuevas, pero vos no tenés un aval moral para demandarle algo a tu señora que ni siquiera vos lo cumpliste. Ahora, con esto obviamente Dios no quiere que vos le seas infiel ni que ella te sea infiel a vos. Pero se cumple esta cuestión de decir, bueno, uno a veces en la vida tiene que cosechar aquellas cosas que sembró. Y es triste encontrarte con esa realidad. De hecho, desde el día de hoy, él tiene un cuadro depresivo, cuando no duerme, se maquina y termina mal las cosas en la casa. Gracias a Dios no hay agresión física, pero hay veces que la agresión verbal le pega en el palo a la agresión física. Y bueno, estamos ahí hablando porque estamos al punto de decirle a la mujer, última vida, si se le va el bonus track, hasta que la bestia se manse, conozca a Cristo y pueda realmente tener una capacidad de poder perdonar. Pero le hablábamos de este principio, uno a veces cosecha lo que sembró. Y claro, cuando uno se lo hace a otro, pareciera ser que no es tan grave. El tema es que cuando lo tenés que experimentar en carne propia, ahí se complica la situación. Este fue un mentiroso bárbaro, profesional, manipulador, ventajero, que durante toda su vida tuvo que lidiar con que otras personas, seres cercanos y queridos, hicieran lo mismo para con él. ¿Sabes por qué? Porque se cumple el principio bíblico, que todas aquellas cosas que nosotros sembramos son las cosas que cosechamos. Y no hay un tiempo cronometrado de cuánto tiempo, no, simplemente es una cuestión, vos sembrás y segás. Y por eso es importante que cada día pensemos y evaluemos qué cosas son las que estamos sembrando, porque tarde o temprano las vamos a cosechar. Ahora, no pasa por una cuestión de decir, tengo que sembrar bien para cosechar bien. Tenemos que sembrar bien porque es lo que a Dios le agrada. El deseo de Dios es que le honremos a Él, que seamos de bendición y de ayuda a los que nos rodean. Ahora, este hombre fue entendido, este hombre fue un hombre que la Biblia dice estaba enamorado y estuvo dispuesto a laburar duro por esa mujer. Ahora, este hombre fue engañado. Y claro, el suegro, ¿qué es lo que le dice? Versículo 26. Dice, Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Verso 27, cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo. ¿Cuánto? Otros 7 años. Así que tenía la buenita, pero para tener la bonita, que era la que él amaba y la que él quería, se tenía que fumar, ¿qué cosa? 7 años más. Fíjate qué es lo que dice la Biblia. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella. Esto es un contexto muy particular y cultural del Antiguo Testamento.
Si estás recién casado, no piense que quizás después acá los pastores y teólogos se lo van a explicar. Dice, y él le dio a Raquel su hija por mujer, y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada. Verso 30. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años, y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Un hombre entendido, un hombre enamorado, nos presenta este capítulo, un hombre engañado, pero pensaba en cuarto lugar, un hombre forzado. Claro, en la vida las cosas no salen por accidente. Muchas veces aquellas cosas que anhelamos tener, Dios necesita o Dios nos da la gracia de poder esforzarnos para poder obtener esas cosas. Y el esfuerzo y el sacrificio es algo bueno que muchas veces nosotros tenemos que incorporar a nuestra vida, a nuestra familia y muchas veces a nuestro ministerio. Porque las cosas que amamos, Dios tiene diferentes formas y maneras de proveerlas. Nosotros cuando empezamos la iglesia siempre pensamos en el proyecto de tener un templo grande para poder albergar mucha gente. A veces vos vas por diferentes lugares y resulta que vas a una iglesia, construyeron una iglesia y decís, ¿cómo hicieron? No, lo que pasa es que tiene un contacto una iglesia en Estados Unidos y la iglesia de Estados Unidos vino. Nunca un contacto nosotros, ¿viste? No speaking English. Y muy en el contexto ese, ¿viste? Estabas ahí, venía un gringo a hacer una campaña porque a veces hay contacto y vos lo cuidabas como si fuera, ¿viste? Porque vos decías, trae esto y vos decís, esta es la provisión de Dios. ¿Sabés que nunca nos pasó a nosotros? Nunca, laburamos como perro, bien perro. Pero sabés que el esfuerzo es sumamente bueno y sano en la obra. En nosotros hay partes que las mandamos a construir y hay partes que las construimos nosotros. Todo es nuestra iglesia o el templo donde nos reunimos, pero en los lugares donde nosotros trabajamos hay anécdotas, hay historias, hay risa, hay llanto, que te hacen recordar cómo Dios ha sido fiel en diferentes momentos. Claro, hoy vos vas a la iglesia y te encontrás, está medio a hacer, gracias a Dios tenemos ventanas y puertas, vamos mejorando, pero es el lugar que Dios nos dio. Ahora, no hemos tenido nunca que ir a evangelizar un multimillonario para que nos dé la plata para hacerlo. ¿Sabés con qué lo hicimos? Y vendiendo cosas. Robando cosas no, eso no se hace, pero sí vendiendo cosas, ofrendando. Y los chicos que conocen el contexto de la iglesia saben que es toda gente obrera y que encima, claro, en la filosofía de la iglesia siempre la idea está en decir, bueno, ayudemos a los que están afuera sirviendo al Señor y decir, bueno, ¿y cuándo vamos a construir? Y claro, Dios en su tiempo, a su manera, hace las cosas como Él quiere. Pero muchas veces a través del esfuerzo y del sacrificio que nosotros ponemos, es una escuela de aprendizaje y es un valor agregado que tenemos en nuestra vida. Y este hombre que era un estafador terminó siendo estafado. Y este hombre que venía de un contexto de siempre salirse con la suya, hacer lo que quería, hoy día sería plata fácil, tuvo que laburar 7 años por la buenita, pero 14 años por la bonita, la que él amaba. Y en medio de toda esa situación, de todo ese esfuerzo y de todo ese sacrificio, Dios estaba trabajando en la vida de Jacob. Porque iba a ser parte de una genealogía de una multitud. Un personaje emblemático dentro de los patriarcas del pueblo de Dios, que arrancó siendo un desastre. Y qué bueno es pensar que Dios no nos elige por lo que somos, sino porque después de que Él trabaja en nuestra vida, Él sabe lo que podemos llegar a ser. Y en medio de todas esas situaciones de vida que Él nos permite vivir, Él quiere transformarnos.
y quiere hacernos entender cosas que de otra manera no lo haríamos. Te decía al principio, en este año que ha sido un año muy especial, yo he tenido que aprender a la fuerza un montón de cosas. Hay gente que por el tema de la bajada de peso piensa que estoy, no sé, famélico, no sé, No, soy el mismo Gil de siempre, que ha sido un año batallado. Y muchos dicen, che, perdiste de peso y perdiste la... No, no perdí nada. Hay veces que hay momentos que son duros, son tristes. Y en la presencia de Dios, uno ha tenido que aprender a canalizar un montón de cosas y ha tenido que aprender a cambiar un montón de cosas. Entendiendo que Dios está trabajando en la vida de la iglesia, en la vida de mi familia, en mi vida personal. Y damos gracias a Dios porque un Dios tan grande, tan sublime, tan soberano y tan eterno se ocupa en personas tan insignificantes como vos y como yo. Por eso quizás para resumirte este capítulo, un hombre entendido que pudo empezar a apreciar aquellas cosas que Dios cotidianamente iba haciendo. Un hombre enamorado, estaba en búsqueda de la mujer de su vida, llegó al lugar, la conoció, se enamoró, era bonita. Dice la de buen parecer, un hombre que fue engañado y en vez de la bonita le dieron la buenita. Y un hombre que fue esforzado porque estuvo dispuesto a sacrificarse por aquello que Dios tenía para él. Yo no sé en qué situación te encontrás, pero quizás pasando rápidamente por este capítulo y viendo las diferentes facetas que este personaje nos muestra, quizás haya alguna cuestión práctica como para poder tomar, como para poder aprender, considerar lo que Dios está haciendo, valorar aquellas cosas que Dios te da. Tenés una mujer, tenés un marido, tenés hijos, amalos de la forma que Dios quiere que lo hagas. Quizás estás sufriendo el engaño, atribuciones que otras personas se toman para con uno, y no es algo lindo, pero que muchas veces eso se puede llevar adelante con esfuerzo, con sacrificio, con dependencia de Dios, sabiendo que cuando la tormenta pasa y el día se aclarece, hay una cosa que yo le decía a uno de mis amigos, lo único que te puedo decir es después de un tiempo muy tormentoso, un tiempo muy difícil, es que cuando todo pasa, vos mirás hacia atrás y una conclusión a la que yo llegué es que Dios es bueno y es fiel. No porque lo cantamos, no porque la Biblia lo dice, no porque me lo contaron, sino porque en medio de todas esas situaciones vos lo empezás a palpar de una manera distinta. Ese es el Dios que tenía Jacob, que estuvo dispuesto a trabajar y transformar su vida. Y es el mismo Dios que está dispuesto a trabajar y transformar la tuya de la misma manera que la mía. Por eso ojalá que Dios te dé su gracia para poder apreciar lo que Dios hace y estar dispuesto y ser sumiso a las cosas que Dios trae a la vida, porque evidentemente que no trabaja con cuestiones casuales, sino que tiene una orientación específica para cada cuestión de vida que nos permite vivir. Por eso vamos a orar y después los chicos siguen con la reunión. Señor, gracias por esta noche, gracias por poder compartir este tiempo. Te queremos rogar y te queremos pedir que al estudiar tu palabra en esta noche, la vida de Jacob, un hombre tan particular, pero tan parecido a nosotros, ayúdanos a reflejarnos con él y a saber que querés trabajar en nosotros y ayudarnos en las cosas cotidianas de vida a poder ser moldeables a lo que vos querés hacer para que tu transformación en nosotros pueda ser evidente. Dejamos todo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.